la palabra como se entiende, ¿no? De una simple honestidad, sino que vamos a ver muchos temas respecto a la vida del cristiano y vamos a hacer un autoanálisis con toda honestidad, nosotros, de saber si estamos viviendo estas características y poder, por medio de la palabra de Dios, ser transformados. Es más, en esta nueva serie encontraremos respuesta bíblica para resolver de manera práctica experiencias que vivimos. Todos en la vida cristiana tenemos experiencias de las cuales omitimos hablar. Acá todos nos vemos como cristianos fuertes, valerosos, con cero debilidades, pero esta no es nuestra realidad, ¿sí o no? O nada más a mí me pasa. No es nuestra realidad, ¿verdad? Bájale un poquito aquí arriba, por favor. Nuestra realidad cristiana es muy opuesta a lo que aparentamos ser. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Sí, pastor, ya lo sé. Por ejemplo, tú tienes una lucha cada domingo en venir o no venir. Es una batalla que tienes que aprender a pelear y que tienes que pelear cada domingo. O sea, esto no se trata de un domingo tengo luchas y el otro domingo no. Cada domingo hay luchas. Hay una batalla porque los padres puedan educar a sus hijos y generar en ellos valores cristianos y buenos valores respecto a la moralidad. Es una batalla que hay que luchar todos los días. Hay batallas todos los días con el desgano, con la comodidad, con la frialdad. Son batallas que tenemos como cristianos. ¿O solo yo en algún momento me siento desganado? ¿A usted le ha pasado? Que estamos en el Evangelio y hay un día que estamos así como el conejito de Duracell, ¿verdad? Vamos, envíame a las naciones, Señor. Y hay otro día en que el Señor envía al otro, ¿no? Yo ni cuentes conmigo, como Jonás. Tenemos días donde nuestras luchas son más fuertes que otras. Tenemos cuestionamientos, tristezas, desánimo, preocupaciones, incluso soledad. Como cristianos vivimos a veces momentos de faltas de fe. Nos faltan convicciones. Y estas son batallas constantes de las que nadie quiere hablar. Nosotros los cristianos a veces omitimos estos temas. Llegamos a la iglesia un domingo y todo bien. Yo tengo una frase bien pegada que ya me conocen ustedes. ¿Todo bien les digo? Me dicen, sí, pastor. Y yo después les digo otra vez, ¿todo bien? Pues sí, ¿no? Ya le dije que sí. Y a algunos les digo 3 veces, ¿todo bien? No entienden el mensaje. Porque uno algo sabe que hay algo que no anda bien. Y eso es lo que nosotros tratamos de que en tu corazón salga la honestidad y digas, no está todo bien. Tengo este problema, me pasa esto. Para eso estamos, para ayudarnos. Pero estas luchas, estas batallas, muchas veces no nos han hablado de esto. Con plena certeza, cada día se presentan situaciones en las que nuestra fe es puesta a prueba. Y hemos vivido, algunos de nosotros, muchos años en el Evangelio. Y estas características o estos eventos que vivimos, a veces consideramos que no eran parte del Evangelio en el cual vivimos. Es más, de eso se trata esta serie. Ser honestos, que a todos nos ocurre, a todos nos ha ocurrido y a todos nos ocurrirá. Aunque usted no lo crea. Eso de que usted viva el desánimo, a todos les pasa. Todo cristiano vive temporadas de desánimo, de dudas, de adversidades y falta de convicción. Es más, es importante que nosotros consideremos que el cristianismo y la vida cristiana es muchísimo más que pasar algunas horas un domingo en la iglesia. La vida cristiana es mucho más que usted pase horas un domingo en este lugar, pero sin duda, el único lugar donde seremos capacitados para saber cómo vivir nuestra vida es la iglesia. Hoy existen muchos cristianos por internet, muchos. Y tú le preguntas, ¿y dónde te congregas? No, yo me congrego allá en la iglesia de Estocolmo. ¿Y cómo? Por internet. Miren,
No hay problemas de nosotros ver prédicas y estar animados de acuerdo al internet cuando no tenemos la chance de congregarnos. Pero nuestra responsabilidad como cristianos es congregarnos. Para eso está la iglesia. Para nosotros ir a un lugar a fortalecernos también, además de escuchar la palabra, de cantar y adorar a nuestro Dios, es fortalecernos a través de ver a otras personas que tienen las mismas luchas que nosotros. Mire el de al lado. Ya lo conoce, ¿verdad? Es fácil. Pero ahora mire el de atrás. Mire el de atrás. Los de atrás, a Juanito, el único que mira, ¿verdad? Todos tenemos luchas, adversidades, duda, falta de fe. Es por eso que les digo, sin duda la iglesia es el único lugar donde seremos capacitados para saber cómo vivir nuestra vida. Porque el propósito fundamental de la iglesia es ser instruidos por medio de la palabra de Dios. ¿Con qué objetivo? Ser llenos, dice la Biblia, de su Espíritu Santo. Porque solo llenos del Espíritu Santo estaremos llenos de su gracia. Y podremos vivir y correr la carrera que la Biblia expresa, que es la vida cristiana. Porque el problema no es ser creyente, el problema es lo que dice la Biblia, que el perseverar y el que permanezca hasta el fin, dice la Biblia, ese será salvo. Y el problema de la vida cristiana es ese, que en los momentos de debilidad, si no entendemos cómo acercarnos a Dios y no sabemos qué debemos de hacer, ¿qué ocurre si ahí viene el Señor? Hoy hay algunas ideologías donde te hacen creer que eres salvo, siempre salvo. Sin duda, la salvación no se pierde, porque el que ha nacido de nuevo, Dios le ha entregado la salvación, pero el creyente sí puede desechar su salvación. O sea, Dios te da un regalo que Él no te quita, pero que tú puedes desechar. Y al tú desechar tu salvación con tus acciones, en verdad puede llegar el momento en que el Señor venga y en vez de irte con el Señor, te pierdes. ¿Y por qué? Porque en vez de estar viviendo para Dios, estás viviendo para el mundo. Y dice la Biblia, el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora, les quiero hacer una pregunta y respondan con toda honestidad. No necesito que levanten la mano, digan sí o no. Ahí ustedes hacia adentro. ¿Cuántos de nosotros cuando llegamos al Evangelio, alguien te dijo que ibas a vivir un sinnúmero de experiencias? Mira, las voy a citar. Que ibas a vivir tristeza, preocupaciones, sentimientos de culpabilidad, desánimo, duda del Evangelio, falta de fe, creer que no necesitas de otros creyentes. Yo les llamo el síndrome del cristiano ermitaño, ese que quiere estar solo. El enojo, la desilusión, a veces oposición, crítica, desprecio, hasta llegar a límites donde no tienes deseos ni de orar ni de leer la Biblia. Pregunta, ¿alguien te dijo eso, que de eso se trataba el Evangelio? No, ¿verdad? Porque el Evangelio incluso que hoy se habla, dice que Dios te va a resolver todos tus problemas. Que Dios te va a dar todo lo que tú quieres. Y así nos dicen, ¿no? Es más, los textos que te mandan ahí por tus cadenas de WhatsApp son puros textos así de ánimo, ¿verdad? Mira que te mando que te esfuerces, completa la frase. Yo, el Señor tu Dios, dice que te escogí desde el vientre de tu madre. Y ahí los hermanitos, no, amén, amén, amén. Pero la realidad, ¿cómo es? Distinta, ¿sí o no? Es otra. Tenemos luchas, batallas que debemos de aprender a vivir. Ahora, ¿a qué se deben estos periodos? ¿Por qué Dios permite que así sea la vida, siendo que yo creía que era todo diferente? La primera gran verdad, y como se titula el tema de hoy, es que nosotros estamos en el camino difícil. El Evangelio no es un camino fácil. Si alguien te dijo que vivir el Evangelio era fácil, te mintió. O sea, dice, ay, pastor, qué hereje. ¿El Evangelio es fácil? No. O sea, si quieres vivir el Evangelio, no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque para poder vivir para Cristo, tú tienes que morir. ¿Eso es fácil? O sea, si tú quieres vivir para Cristo, tú tienes que morir.
Esto significa dejar de confiar en mí y comenzar a confiar en Dios. Ya no depender de mis fuerzas, sino que dependo de Dios. Camino en sus preceptos, aunque vayan contra mis pensamientos e ideologías. Difícil porque ya no puedo depender de mí mismo ni de mi entorno, sino que dependo absolutamente de su gracia. Es difícil porque en realidad, si no estoy lleno de su Espíritu Santo, no podré vivir el Evangelio. No llegaré a ver a Dios. Solo estoy perdiendo mi tiempo. Si no lleno mi vida del Espíritu del Señor cada día, solo estoy perdiendo mi tiempo. Y hermanos, yo soy un cristiano absolutamente honesto con ustedes. Imagínense aquí que saco de darles un mensaje motivacional y decirles, tú puedes ser mejor mañana y pasado mejor y pasado... No. Dice la Biblia que tú tienes que menguar. Tú tienes que ser menos cada día para que Él crezca. Y eso no es fácil. No es fácil. Ahora, la Biblia nos expresa en Hechos capítulo 1, versículo 1. Búsquelo. ¿Cuál debe ser la prioridad primaria del creyente? Hechos 1:1. La prioridad primaria del creyente. Dice en Hechos 1:1, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Evidentemente, Lucas, quien escribió el libro de Hechos, se refiere al evangelio que él escribió. Si ustedes ven luego en casa el primer versículo también del evangelio de Lucas, él le dedica este escrito a Teófilo. Entonces le dice, mira, el primer escrito que yo te mandé es la vida de Jesús. Te hablé de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había acogido. 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. No nos olvidemos que Jesús, dice la Biblia, después de resucitar, se apareció a más de 500 personas en un periodo de 40 días. 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, ¿qué? La promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Cuál era esa promesa? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ya entendemos lo que significa la palabra bautismo, baptizo, en el griego, que quiere decir sumergir o estar inundados, llenos, completos. De eso está hablando acá. Está hablando no de una experiencia sobrenatural para sentirse bien, sino de la llenura del Espíritu Santo. Esta es la capacidad de poder vivir el Evangelio. Nosotros sabemos en Hechos 1:8 que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, les dijo, ustedes no podrán ser mis testigos sin que no estén llenos del poder de Dios, el Espíritu Santo. No podrán vivir el Evangelio. Es más, la palabra testigos en el griego es la palabra martureo, que es mártires. Jesús les dijo francamente, les dijo, ustedes no podrán morir por mi causa si no son llenos del Espíritu Santo, porque no tendrán la capacidad de resistir, no tendrán la capacidad de mantenerse en pie ante la muerte. Es por esto que debemos entender que Jesús sabía que sin el Espíritu Santo nadie podrá ni nadie podría vivir el Evangelio. Nadie está capacitado humanamente para resistir adversidades. Nadie podrá permanecer en Cristo a menos de que esté lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos urgentemente y hacer un análisis honesto. ¿Estamos llenos del Espíritu? ¿Quién guía nuestra vida? ¿Quién nos dirige? ¿Cómo sabemos que somos dirigidos por el Espíritu de Dios? No, pastor, es que estoy viendo la serie de Moisés. Aleluya. He aprendido tanto, pastor, más que con la serie que dio usted ahí en la iglesia.
Esta serie brasilera me edifica, pastor. Y así hay hermanos que creen que leen la Biblia porque ven esas series bíblicas. Y por ahí hay varias dando vueltas. Hasta algunos me preguntan cuando ven sus capítulos, me dicen, oye, pastor, ¿de verdad que tal hizo tal cosa? Pues, hermano, lee la Biblia, ahí está la respuesta. Lo que no sale en la Biblia es guión de ellos para darle intención a la historia que tienen, ¿no? Ahora, ¿cómo sé yo que soy guiado por el Espíritu Santo? ¿Cómo sé yo que tengo al Espíritu Santo primero? Simple. ¿Cuál es la promesa de Dios? Si yo me arrepiento y creo en Jesús como mi Salvador, mi Señor, eso significa mi dueño, y yo me arrepiento genuinamente de todo corazón, dice la Biblia, que Dios me da de su Espíritu Santo. Porque ya no soy hijo de ira, sino ahora soy hijo de Dios, por medio de la gracia. O sea, el primer paso es nacer de nuevo. De eso ya hemos hablado muchísimo. ¿Cómo nazco de nuevo? Por medio del arrepentimiento y la fe. Dice la Biblia en Gálatas, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, dice la salvación, para que nadie se gloríe. Ahora, ¿cómo sé si en verdad nací de nuevo? ¿Cómo sé que soy guiado por el Espíritu Santo? Vámonos a Hebreos 12, 1. Y aquí encontraremos nuestra respuesta. Si ya tengo plena certeza de que es un camino difícil y que si no estoy revestido del Señor no podré vivirlo, mi urgencia es arrepentirme, nacer de nuevo y ahora poder ser guiado por el Espíritu de Dios. Ahora, ¿cómo soy guiado por el Espíritu de Dios? Hebreos 12, 1. Dice, por tanto, algunos pensaban que esta era una canción nada más, pero se van a dar cuenta que es un texto. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos, ¿dónde? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ahora vamos a tratar de comprender estos textos. Primero, el escritor de Hebreos trata de dar un ejemplo práctico que la gente lo comprendiera. Las personas de la época donde se escribió esta carta habían adquirido interés en los deportes. Es más, la ciudad de Olimpo, donde estaban los dioses griegos, ellos determinaban que parte de los deportes que practicaban los griegos era adoración a sus dioses. Y los atletas competían en un estadio local, mientras que los espectadores se sentaban en gradas escalonadas alrededor de la arena deportiva. Habían dos clases de personajes: los competidores, que eran los que estaban prestos para correr, y los que estaban en las gradas, que eran los que animaban a los competidores. Entonces ahí estaba el competidor concentrado en correr, y en las gradas gente gritando para que corriera. Yo una vez llevé a mis hijos al estadio a ver un partido de fútbol. No les voy a decir a qué equipo para no herir susceptibilidades, ¿va? Y fuimos al estadio y yo les dije a mis hijos, les dije, mira, todos los niños quieren ser futbolistas. ¿Sí se han dado cuenta? Ahora los papás, el niño tiene un mes y ya le regalan un equipo y una pelota, ¿no? Y ahí el bebé apenas se mueve. Y el papá tiene el sueño, ojalá él sí juegue bien y a ver si... Piensan en lo que genera el fútbol.
revistas, dinero y fama y etcétera. Pero yo les dije algo a mis hijos ese día que estábamos aquí. Le dije, mira, esto es como el circo romano. Le dije, mira, ese muchacho que va ahí está cansadísimo. Pero todos en el estadio, cuando tomaba la pelota, ¿qué le gritan a la persona? ¡Corre, corre, corre! ¿Sí o no? Así con la misma intención que lo hice yo. ¡Corre, corre! Están todos enojados, ¿no? Y lo animan. ¿Y ese muchacho cómo está físicamente? ¡Exhausto! ¿Pero qué hace la gente? ¡Corre! No has corrido nada. Ni juega. Ni se mueve. Y ahí están, corre, corre. Y ahí está el muchacho con su corazón a 1000, dando la última gota de su esfuerzo, tratando de reponerse. Fíjate, es como un circo romano. Para todos ven solo la parte como de la fama del deporte, pero en realidad la gente que los anima, lo único que hace es satisfacer su deseo de ver que ese hombre se exprime. ¿Y saben cómo yo lo veo? Me da tristeza. Ver cómo esos tipos ahí, yo una vez en ese partido había uno que estaba bien cansado y le tiran un pelotazo por allá. Y ahí va todo cansado. ¡Ah! Daba tristeza y la gente corre, corre, sí llega, llega, llega. Y no llegó. Todo el esfuerzo que hizo. Pero fíjense, miren, veámoslo desde esa perspectiva. ¿Sí o no que es triste? Ver cómo la gente que está afuera, lo único que le exige al que está ahí es decir, mira, yo pagué para que te muevas, compadre. Yo aquí vine a ver que corras. El espectador es casi el jefe del que está ahí. Y los que están adentro, en la arena, en el estadio, solo tienen que hacer lo que les digan. Usted dice, claro, pastor, pero ganan millones. Pero algunos, mira, un puñado así gana millones. ¿Los demás? Los cristianos en ese tiempo no estaban tan involucrados en la actividad deportiva. Porque, como yo les decía recién, las actividades deportivas y competencias daban pie a excesos paganos y en sí mismo tenía la razón de adorar ídolos. Entonces los cristianos de ese tiempo estaban familiarizados con los deportes de sus días, pero no se involucraban tanto en deportes. De allí que el escritor toma el mundo deportivo que era tan importante en Grecia y todo lo que estaba esto llevando al mundo entero. Porque no nos olvidemos que la carta a los hebreos era a los judeocristianos. O sea, eran judíos que se habían convertido al evangelio. Por eso la carta se llama Hebreos. Y ellos comprendían las actividades y entendían exactamente lo que le quería decir el escritor. Entendían que habían competidores y habían personas que estaban alrededor de estos competidores. Por eso dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. El escritor se coloca en el lugar de competidor. Y hace este ejercicio, ponte en el lugar de competidor. ¿Cómo estarías? Ahí, ¿no? Estirando las piernas. Moviendo, no sabemos para qué sirve, pero lo hacemos. Cuando los viejitos vamos a jugar fútbol, ahí están los hermanos así. Ni saben para qué sirve, como les digo, pero ahí están. Y ahí estamos. Ponte en el lugar de competidor. Mira, si necesitas barra, ¿a quién llevarías? Yo a mis hijos no los llevaría, pero a lo mejor no echan porras. Ya no, sálete de ahí, ya no puedes, sálete. ¿Tú llevarías a tu familia? ¿A que gritara por ti? ¡Vamos! ¡Sí puedes! ¿Cómo estarían ahí sentados en las gradas? Lo que está haciendo el escritor es que se está poniendo en el lugar de un competidor junto con los compañeros de competencia. Y él mira las gradas y ve una gran multitud de espectadores. El escritor de Hebreos los llama una nube tan grande de testigos. Esta expresión significa en el griego una gran multitud. Y esta palabra tiene dos significados. La primera se refiere a personas que contemplan la escena y que sus ojos y oídos dicen lo que está sucediendo, o sea, personas que están en las gradas. Pero la segunda interpretación de esta palabra significa que son personas que comentan entre ellos porque también en un momento fueron competidores. Esto quiere decir que los que están en las gradas fueron, ¿qué? Lo voy a decir otra vez. Los que están en las gradas en algún momento fueron competidores.
Esto quiere decir que la gran nube de testigos que está echándole porras a los competidores, que aquí no se dice porras, ¿cómo se dice acá? Está echándole barra, no son el mundo. Pues cuando cantamos, teniendo a nuestro alrededor testigos fieles del... decimos, el mundo me está mirando. No, yo soy un competidor. Y ahí están en las gradas gente que ya fue competidora y que ahora me está animando a mí. ¡Sí se puede! ¡Vamos! ¡Vamos! Wow. Los testigos que no están callados son los héroes de la fe que se mencionan en Hebreos 11. Son todos los creyentes que en un momento fueron competidores y que llegaron a la meta. Y ahí están ellos, los héroes de la fe. Ellos nos alientan, por así decirlo, ya que la carrera que corremos tiene que ver con la causa de Cristo. Y por medio de sus voces bíblicas, sus experiencias, sus historias, ellos nos alientan en esta competencia de fe. Los testigos que están en las gradas nos mostraron con su vida que sí se puede. Hoy día hay cristianos con desánimo que dicen, no, el Señor me dejó, me abandonó, no creo en Dios. Mira, la Biblia y la historia dice que sí se puede vivir una vida conforme a Dios. Nosotros estuvimos 25 semanas hablando de Job. Y sí se puede. Estos testigos que están sentados en las gradas que nos rodean, nos muestran y nos dicen a través de su experiencia que se puede permanecer en Cristo hasta llegar a la meta. ¡Wow! Por eso tenemos la Biblia. Es más, Pedro cuando nos anima nos dice, hoy dice, hermanos, entiendan que lo que les pasó a Israel, dice, esto está de ejemplo para que nosotros no hagamos lo que ellos hicieron. No caminemos sus caminos, no cometamos los errores que cometieron. O sea, estudiemos la Biblia para no cometer los mismos errores, no vivir las mismas consecuencias. Por eso dice, teniendo en derredor nuestro una gran nube de testigos. Esto quiere decir gente que nos está echando barra. Constantemente nos echa barra. Sí se puede. Como yo les decía en el estadio, estaba ahí todo cansado y todos, ¡corre! ¿Y qué hacía el hombre? Corría. ¡Corre! Corría. Lo animaban. Teniendo en derredor nuestro una gran nube de testigos, dice, despojémonos de todo lo que nos estorba. Dice el escritor que se fija él y nos fijemos nosotros en la indumentaria que usamos. No tan solo en la indumentaria, sino si estamos capacitados físicamente para correr. En Grecia, cuando se competía, se hacía desnudo, porque ellos querían estar exentos de todo peso. Entonces no usaban ropa. Los competidores griegos, en las 4 grandes batallas griegas, incluida la lucha, lo hacían desnudos, porque además ellos adoraban a sus dioses. Y mostrar el cuerpo era una expresión de adoración a los ídolos. Atención, hermanas. Mostrar el cuerpo era un acto de adoración a ídolos. ¡Wow! Qué fuerte, ¿no? Hoy día decimos que no, es la moda. Hermanos, todo tiene un porqué, un sentido espiritual. Nada más que nosotros lo exentamos, porque somos incrédulos, no entendemos. Se competía desnudo por perfección y expresión de belleza para adorar ídolos. Pero antes de eso se untaban aceite de oliva para las pruebas. Así ningún roce les frenaría de poder avanzar en sus carreras. Ellos competían por honor, por culto a sus dioses y por darse a conocer. Sin duda, todo o la causalidad de competir era solamente terrenal y humano. No habían premios como hoy. Es más, solo se les daba, ustedes pueden ver, ¿no?,
una pequeña corona de olivos. ¡Wow! El autor entonces nos exhorta que la finalidad de la carrera es muy diferente. Y para que se nos considere como corredores, debemos de quitar, dice la Biblia, todo sobrepeso adicional, fortaleciendo nuestra vida espiritual para ser aptos para la carrera. Todo lo que nos estorba debemos de quitarlo, estar livianos y ligeros para poder correr. Ahora, ¿cuáles son los impedimentos que nos estorban? ¿O qué cosa es peso que nos estorba? Aquí es importante reconocer con toda honestidad. Esta frase va a ser unos meses por lo menos. Que estamos equivocados en algo. A veces solo pensamos que el pecado es lo que nos estorba. Solo pecados que también toda la gente considera algunos que sí son pecado y otros que no. Sin duda el pecado puede evitar que avancemos. O sea, si alguien está en pecado, ni siquiera podrá correr, sin duda. Pero también hay cosas que no son pecado. Por eso dice que debemos de despojarnos de todo peso. No dice despojarnos solo del pecado, dice de todo peso y del pecado que nos asedia. Y este todo peso pueden ser simples estorbos que toleramos, que pueden impedir que sigamos corriendo efectivamente y terminemos la carrera. Mire, veamos lo que dice Lucas 21:34. Lucas 21:34. Mire lo que dice Jesús. Mirad también por vosotros mismos, o sea, un análisis personal, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Esto quiere decir, no dejen que sus corazones se llenen de parrandas y borracheras. ¿Qué clase de persona vive solo en parrandas y borracheras? Personas que no están preocupados de nada, que viven despreocupados. O sea, si esta persona vive despreocupada de su vida, ¿esperará al Señor? Menos, ¿no? Menos. Ahora en Año Nuevo y en las festividades siempre vemos hermanos que suben sus videos bien absurdos, ¿no? Ponen su música cristiana, su musiquita ahí que dice mensaje cristiano, pero ahí están bailando y le ponen acá su... Pero ellos se sienten bien. Fíjate, están despreocupados, tienen una vida totalmente opuesta al Evangelio. Y lo quiero decir desde una perspectiva equilibrada, no extremista. Es simplemente gente que comparte la vida del mundo con las cosas de Dios y hace una mezcla. Es un evangelio particular, no el bíblico. Entonces dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, o sea, no se llene de vivir tan despreocupado que ni siquiera esperes al Señor. Dice, y también mirad por vosotros mismos que tu corazón no se cargue de los afanes de esta vida. O sea, las preocupaciones de esta vida que consumen el corazón de los hombres. Pero alguien que está preocupado de las cosas de la vida tampoco espera al Señor. Dice, y venga de repente sobre vosotros aquel día. O sea, que el Señor venga como un lazo y nos encuentre. Ese texto, Jesús está diciendo lo siguiente: es increíble cómo existen dos extremos. El corazón lleno de despreocupación, llenándolo de lo vano, y el otro extremo, un hombre demasiado preocupado en las cosas del mundo. Un corazón lleno de afanes de esta vida. Ninguno de los dos extremos, ni el que vive ligeramente, ni el que vive demasiado ocupado de las cosas del mundo, espera al Señor. Porque uno vive una vida sin Dios, en borracheras y glotonerías, y el otro vive una vida sin fe, porque está preocupado de las cosas de la vida. En sí, ninguno de los dos espera al Señor.
El que espera al Señor tiene una vida totalmente equilibrada, como hablábamos la semana pasada. Andar como es digno. Una vida en equilibrio. Ahora vámonos a Colosenses 3:5. Y Jesús nos expuso ahí, en Lucas, cómo el cristiano debe de darse cuenta que el que vive demasiado despreocupado o demasiado ocupado no espera al Señor, porque su mente y su corazón están en otras cosas. Y el apóstol Pablo en Colosenses 3:5, aquí nos va a dar duro. Y aquí vamos a entender la guía del Espíritu Santo. Es lo mismo que Jesús expresaba en el texto que leímos recién. Quien es guiado por el Espíritu Santo no vive en extremos, sino que vive lleno de Dios y lleno de fe. Colosenses 3:5, ¿ya lo tiene? Mire el subtítulo que tiene: la vida antigua y la nueva. Vamos, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Esta palabra morir o hacer morir en el original es muy fuerte. La palabra en el griego es necrosar, que quiere decir que no es solo de suprimir o controlar actos, sino que habla que debemos de eliminarlos. No son tema, no son opción. Debemos de exterminarlos de nuestra vida por completo, de nuestras mentes, de nuestra proyección de vida, de nuestro caminar. Estas acciones están muertas para nosotros y nosotros estamos muertos para ellas. Ahora, ¿qué acciones son a las que debemos de hacer morir? Dice primero, fornicación. Esa palabra significa inmoralidad sexual. ¿Por qué tiene que hablar Pablo a los creyentes que hagan morir la inmoralidad? ¿Puede haber un cristiano inmoral? Los griegos, lo hemos estudiado profundamente en alguna ocasión, en sus templos tenían prostitutas y prostitutos sagrados. Y una de las maneras de adorar a sus dioses, ¿cuál era? Involucrarse sexualmente con ellos. Por eso el apóstol Pablo en algún momento dice: ustedes dicen que son del Señor, pero su cuerpo lo contaminaron con una ramera. El cuerpo de Cristo, dice, puede ser del Señor y también de una ramera. Cristianos que venían con la costumbre del mundo, mira, allá adoraban a Zeus y a sus dioses griegos con prostitutas y prostitutos sagrados. Y llegaron al Evangelio a hacer lo mismo. Así cristianos. Vienen del mundo con ideologías y llegan a Cristo y quieren mantener sus ideologías. Todo lo que tiene relación a la inmoralidad sexual, es contra Dios. Porque la sexualidad Dios solo la permite dentro del matrimonio y en un contexto de santidad. Hacer morir, mira, ya no es tema. No es parte tuya. No está ni en tu mente, ni en tu corazón, ni en tus convicciones, ni en nada. La inmoralidad sexual para ti no es tema. No es tema. Ni lo pienso, ni me lo imagino. Pastor, ¿y qué puedo hacer para despertar la llama en mi matrimonio? Busca a Dios, ama a Dios, respeta a tu esposa, trátala bien. Si una esposa sabe que es amada, siempre estará dispuesta a estar contigo. No es tema la fornicación, la inmoralidad sexual. Asimismo dice, impurezas, pasiones desordenadas y malos deseos. Fíjate, de una práctica de obras inmorales brotan deseos y pensamientos aún peores. Está hablando de una moral pervertida, pensamientos y acciones y decisiones inmorales que tienen relación con la sexualidad y la moral. Un hombre que está dispuesto a vivir inmoralmente tiene llena su mente, sus pasiones y deseos. Todo está contaminado por completo. Si tiene acciones inmorales, ¿cómo está su interior? Lleno de inmoralidad. El otro día salí a
la publicación de un artista que dijo que estaba feliz de ser padre de una niña. Y decía, yo y mi esposo estamos felices de tener una niña en un vientre de alquiler. ¿En qué mundo vivimos? Un hombre y su esposo felices de tener una niña en un vientre de alquiler. Eso ya es como historias que contaban antes, ¿no? Que la gente pensó que nunca llegaría ese tiempo, pero mira, aquí está. ¡Wow! Y cuando nuestros hijos ven esas noticias, ¿cómo tú puedes hacer o qué tienes que hacer para que ellos lo entiendan de la manera correcta y no sea normal? Yo vi una discusión que decía una persona del sistema LGTBI y decía que la adopción homoparental es un derecho de los padres. O sea que dos personas que se unen, que son del mismo sexo, tienen derecho a adoptar. Pero la persona que estaba debatiendo con ellos les dijo, no es un derecho de los padres, es un derecho de los niños. Y eso es cierto. El derecho de tener padres es de los niños, no es de los adultos. Ellos quieren en su inmoralidad ir al supermercado y tener todo lo que quieren. Pero no es un derecho de hombres. ¿Y por qué me expreso de esta manera? Porque una persona que vive en inmoralidad, todo su ser estará lleno de inmoralidad. Sus pensamientos estarán llenos de inmoralidad. A quien mire, a quien vea, con quien interactúe, en su interior estará dando vueltas su inmoralidad. Por eso dice que debemos de morir y hacer morir. Fíjate, ya no son tema. Ya no son temas que tocar. Hermana, hermano, si tú para mantener tu relación matrimonial ves pornografía, lo único que estás haciendo es contaminando tu lecho, contaminando tu mente y la de tu marido, porque cuando está contigo no piensa en ti. Así hay gente que lo hace, cristianos. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Ya no es tema. Yo estoy muerto para eso. No me interesa, no es tema. No quiero, no me importa. Morí para eso. ¿Para qué? Para la fornicación, impureza, pasiones desordenadas y malos deseos. Dice, y avaricia, que es idolatría. La avaricia es destructiva y la Biblia la enseña y la señala, como idolatría, porque el hombre piensa que la vida consiste en tener posesiones en lugar de una relación con Dios. Mucha gente dice, pastor, no fui el domingo porque hice tal cosa o estoy dedicado a tal cosa. Mucha gente está dedicada a las posesiones en lugar de tener una relación con Dios. Hoy el hombre vive para tener y está dispuesto a destruir a otros con tal de tener. Pues dice, pastor, ¿pero tan así? Sí. Miren, yo les voy a contar una anécdota. Yo cuando recién me casé con mi esposa, siempre mi idea, yo me casé a los 18 años. Y mi idea siempre fue irme a vivir solito. Entonces, con mi esposa nos casamos y el que se casa quiere y nos fuimos. Y había que pagar luz, agua, arriendo y ya saben, ¿no? Entonces yo trabajé en muchas cosas. Dentro de esas cosas que trabajé en una carnicería. Para los que no sabían. Y yo me las daba entre carnicero y cajero. Porque con los bistecs los hacía muy grandes, entonces me corrían cajero. Me hacían cortar hueso en la sierra. Era lo más peligroso que podía hacer. Y nosotros vendíamos en la carnicería pollo y vacuno. Entonces, el pollo cuando se pasa, les voy a contar un dato, huele feo. Todos saben eso, ¿verdad? ¿Cómo huele el pollo que se pasa? Pero los que tienen carnicería tienen una técnica para que no huela feo. ¿Les paso el dato? Ya no van a querer comprar pollo. Mira, ellos toman el pollo y ponen una fuente grande de agua con cloro
¿Y sabes lo que hacen? Ahí lavan los pollos. Y cuando los toman, los huelen. Dicen, huele bien. Y ahí los ponen en la vitrina como nuevos. Y cuando la gente va a comprar, no sabe. Imagínense cómo yo me sentía a los 19 años con mi moral inocente ahí cobrando pollo que yo sabía que había sido lavado con cloro. Pero ¿sabes qué era lo peor? Que el que trabajaba conmigo no le importaba el resto. Lo único que quería era vender pollo. Y cuando el pollo estaba muy pasado, otra vez, hasta que se vendiera. Yo aprendí una lección ahí. Además de no comprar pollo, aprendí una lección. Mira, la gente no le importa el otro. Ahí está la distinción entre el cristiano y el no cristiano. Mira, si tú tienes carnicería, espero que aquí parece que ninguno tiene, ¿verdad? Esas son prácticas que no puedes hacer. Es como yo, por ejemplo, yo no me gusta comprar molida en los supermercados. Porque ustedes no se imaginan de lo que hace la molida. Si no, pregúntenle a Fernando. ¿Verdad, Fernando? ¿Saben por qué les comento eso? Porque al resto no le importa si tú te enfermas. Yo cuando veo esas promociones que dicen lomo vetado, 2,990, tú dices, oh, gracias a Dios, Dios tocó el corazón de ese supermercado. No sabes, hermano, ese lomo agüitado, quién sabe qué será, pero ya cuánto tiempo tendrá ahí, no sabemos. ¿Sabes por qué te comento esto? Porque vivimos en una sociedad donde no le importa el otro, lo que le importa es obtener beneficios. Obtener beneficios. Por eso Dios nos llama a los cristianos a ser completamente distintos al resto. Fíjate que la avaricia lleva a que mi corazón se aparte de Dios, y Satanás lo sabe porque esto es netamente humano. Y el otro día veía una imagen que iba un señor entrando, según él, al infierno con una carretilla llena de dinero. Y al lado de la entrada había un cerro de dinero. Y el diablo le decía, muerto de la risa, decía, ja, 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 le decía, aquí se entra sin nada, si llegaste sin nada. Así que ahí estaban vaciando los demonios el dinero ahí al cerro. Satanás sabe que si el hombre anhela las cosas de este mundo, se aparta de Dios. Si el hombre anhela tener más y más y más y más, Satanás sabe, y Satanás le va a dar chance de tener más. Por algo muy simple, porque el corazón del hombre se aparta de Dios. Satanás lo sabe. El hombre nunca encontrará saciedad en las cosas del mundo. Es por eso que el hombre sin Dios busca la felicidad en el dinero. Es por esto que la avaricia es idolatría, porque el hombre piadoso busca su felicidad en Dios. Y la felicidad en Dios no depende del dinero. Wow. No depende. Entonces la palabra nos dice que debemos de hacer morir fornicación, inmoralidades sexuales, perversiones, pensamientos y además la avaricia. Es por eso que Dios demanda de nosotros, los creyentes, que dice que cada vez que demos al Señor lo hagamos con gozo. Porque Dios, como decía muy bien Fernando, Él es dueño de todas las cosas, pero ¿por qué entonces pide que demos y sostengamos la iglesia a nosotros? Para apartar nuestro corazón de la avaricia y depender de Dios y no de lo que tenemos. Wow. Versículo 6. Cosas por las cuales, la lista anterior, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, quien practica estas cosas invitan a la ira de Dios y no a la misericordia de Dios. Y sabemos, los que hemos nacido de nuevo y los que nos congregamos acá, que la ira de Dios no es una enfermedad. Como la gente dice, no, si tú te vas de la iglesia te vas a enfermar. Y yo lo decreto y lo declaro. Si te mueves de esta iglesia te vas a ir con maldición. Y los hermanos todos temblando, No, la ira de Dios no habla ni de enfermedades, ni pobreza, ni necesidad. Es simplemente el juicio de Dios. O sea, de lo que estamos exentos los cristianos es que cuando muramos veremos al Señor.
Y no estamos en el juicio de Dios, sino vivimos en la gracia de Dios. En cambio, quien no ama a Dios y quien vive para el mundo, sí estará en el juicio de Dios. De condenación, evidentemente. Nosotros entonces, quienes creemos, vivimos bajo la misericordia de Dios. Quienes hacen morir no consideran estas cosas, sino que mueren para vivir para Dios. Versículo 7. En las cuales vosotros, la lista anterior, fornicación, inmoralidad, avaricia, pensamientos, en las cuales vosotros también, dice, anduvisteis, ¿cuándo? En otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Mira, aquí el Señor nos da el garrotazo. Aquí dice fornicación, y algunos dicen, malos deseos, avaricia, Mira, dice, todos. Tú también vivías en eso, dice. Antes, cuando no conocías a Dios, también te moviste en eso. O sea, la vida pasada del cristiano, sin duda, en algún momento de nuestra vida practicamos alguna de estas cosas. Y para algunos de nosotros esto es trágico, porque nos marcó. ¿Cómo nos sentimos ante Dios? Si tú viste una experiencia de vida tan lejos de Dios, tan inmoral, que ahora estás en Dios y cuando te recuerdas lo que hiciste, ¿cómo te sientes? Es como las cicatrices, ¿no? Ay, ¿te acuerdas cuando te caíste y cómo te caíste y cómo te sangró? Es por eso que bajo la gracia de Dios podemos vivir una nueva vida. Entonces nos da la primera lista de hacer morir, de ya no vivir para eso, de exterminarlo, entendiendo que en algún momento lo hicimos, pero ya no es parte de nosotros. Pero mire lo que dice el 8. Sí trajo su casco, ¿verdad, hoy día? Pero ahora dice, ya que murieron para lo otro, ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Mira, como hemos muerto a lo anterior, ya no son tema, ¿verdad? Son batallas a las que estamos de frente, listos a combatir a muerte. Ahora nos queda quitar lo que podríamos considerar para algunos pecaditos pequeños. Algunos que dicen que esto es incompatible con Jesús. Pero estos también debemos de dar batalla cada día. Veamos, ¿está listo? Ya usted no está para la fornicación, pensamientos inmorales, las perversiones, la avaricia. Pero ahora mira lo que dice el Señor. Ahora tienes que corregir otra cosa. No tan solo eso. Ahora mira lo que tienes que cambiar. Ira. La palabra ira en el griego significa indignación. Es el corazón como un horno que no te deja vivir. Mira, tu hijo te hizo algo y andas así, con tu pensamiento. Me les va a pagar. Ya va a ver ese chavaco. Algo le voy a hacer. Y están craneando. Fíjate, no te deja vivir. Mi marido no me llamó. Me dijo que a las 12, son las 12:01. Y no te deja vivir. Y estás hirviendo por dentro. ¿Por qué? Fíjate, de esa ira habla Dios. Dice la palabra que a paz nos llamó el Señor. ¿A qué nos llamó? ¿Qué debe de experimentar el creyente en su corazón? Mira, las experiencias deben ser momentáneas, no continuas, porque la paz debe de llenar nuestro ser. O sea, yo me voy a enojar por algo, pero no va a llegar a la ira. ¿Se entiende? La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. O sea, yo me puedo enojar si alguien me faltó el respeto. Si me enojo, ya. Herví un segundo. Ya, se acabó. Listo, ¿ya? ¿Ya fue? Porque yo tengo la capacidad, por medio del Espíritu Santo, fíjate, lo que hablamos delante, de reflexionar. Porque ¿cuál es mi afán de herir? ¿Cuál es mi afán de estar enojado? De no poder vivir de enojo, de ira. Por eso me gusta mucho la traducción del original, es indignación o corazón como un horno. Wow. Primero, ira. Segundo, dice enojo. Esta palabra enojo en el original significa explosión turbulenta. A algunos les pasa eso, ¿no? Está todo bien y ¡no! Esa es una explosión turbulenta. Fíjate, es el carácter fuera de control. Es cuando llegas a un límite
¡ah! Explotas. Fíjate lo que la Biblia nos enseña. Tenemos que ir muriendo a eso. Tenemos que morir. ¿Es difícil o es fácil? ¿Qué creen? Ay, Señor, si yo soy de esos explosivos. Explosión turbulenta. Fíjate, vimos primero ira, indignación, corazón, como un horno. Después, enojo, esta explosión turbulenta. Después dice, malicia. Es quien desea el mal para su prójimo. O pensamientos inclinados al mal para con los demás. Es gente que en verdad cranea y piensa que al otro le vaya mal. Tenemos que morir a eso. La Biblia dice que debemos de amar a nuestros enemigos. Ahora, ¿cuál está o cómo es el equilibrio bíblico para eso? ¿Cómo yo, que vivo en malicia, en mi naturaleza humana, solo le deseo el mal a mis enemigos? ¿Cómo paso a amarlos? ¿Sabes cuando demuestras que amas a alguien? No es cuando vas y a tu enemigo le dices, ay, pégueme. Voy a poner mi otra mejilla. No, es cuando oras por ellos a Dios y los consideras como un alma que se está perdiendo. Imagínate dar tiempo para doblar tus rodillas y orar por alguien que te hace daño. ¡Wow! Ahí solo el amor de Dios es el que está en efecto. Malicia. Después dice blasfemia. Morir a la blasfemia quiere decir dejar de calumniar o difamar a los demás. O situaciones. O exagerar situaciones. Y también dice palabras deshonestas de vuestra boca. Esto significa lenguaje vergonzoso. Lo que nosotros podríamos llamar doble sentido y groserías. Dice que nosotros también tenemos que dejar o ir muriendo todos los días a la ira, al enojo, a la malicia, a la blasfemia, a las palabras deshonestas de nuestra boca. Esto quiere decir poner freno a cada uno de estos pecados. Comienza en nuestra mente, pasan a nuestro corazón y luego a nuestra boca. Muchos no consideran que hieren a los demás con sus actitudes, con sus palabras, con sus expresiones. Nosotros perdemos la paz. Usamos nuestros labios aquí en la iglesia para adorar a Dios, pero asimismo los usamos para herir a nuestro cónyuge y a nuestro prójimo. Aborrecemos al resto, pero aquí decimos amar a Dios con todo nuestro corazón. Decimos que adoramos a Dios, pero asimismo usamos la boca para las groserías y las vanas conversaciones. Dice el 9, no mintáis los unos a los otros. Y acá la mentira no es tan solo una palabra, sino también una acción. Hay gente que aparenta ser lo que no es, gente que vive una imagen que es opuesta a su realidad. Dice, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. La Biblia dice que al dejar todas estas cosas, nos estamos despojando de lo que éramos. Esta palabra, despojar, quiere decir quitarse lo que traigo puesto. Despojar. Es darme cuenta que si yo estoy revestido de ira, ¿qué tengo que hacer? Todos los días, quitarme esa vestimenta y revestirme del Señor. Y es un trabajo difícil. Por eso les digo, si somos honestos, estas son batallas diarias que algunos mantienen. Hay otros que no consideran siquiera pelear, sino que le dan rienda suelta a sus emociones, sensaciones y palabras. Por eso el camino del cristiano que espera a su Señor es difícil, porque es una constante lucha contra mi carnalidad, mi naturaleza humana. El sujetarme a Cristo es una decisión diaria, compleja y dura. Por eso dice el 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esto significa que mientras conocemos a Cristo y su palabra, nos vamos a ir mirando vestidos de ropas sucias, algunas que ya nos quedan apretadas o ya no nos quedan, y las vamos a ir quitando, las vamos a quitar con urgencia. Nos vamos a ver sucios, viles ante Dios, y vamos a querer vestirnos de lo que Él nos da. Qué difícil es eso. ¿Qué ejemplo podemos dar a esto? Miren, cuando alguna cosa que vives trae una ola de pasión que te llena de ira,
Cuando vives alguna situación donde todos tus sentidos naturales quieren explotar, la Biblia dice que tienes que estar bajo el control de la palabra de Dios. Y la Biblia tiene muchos textos para eso. Primero dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Para toda situación y sobre todo los matrimonios, tu enojo debe durar hasta que se pone el sol. Esto quiere decir, tiene un tiempo limitado. Eso de que no se hable en un mes, eso de que no se vean 3 días, de que el hermano duerma en el sofá. No dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Fíjate, eso es el carácter a los pies de Cristo. Y si están los dos ahí en la iglesia, escuchando, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque así algunos dicen que hablo, ¿no? Como enojados. Entonces llegan, el pastor dijo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y están en su casa los dos, mira, se está poniendo el sol. Y se acuerdan que están discutiendo, ¿eh? Y ahí está uno en su mente, el hombre, ¿no? No, que ella primero. No, voy a esperar que ella me diga algo. Señor, tú conoces mi corazón. Tú sabes que soy más sensible a tu voz que ella. Tócala, tócala. Y ahí está ella también, ¿no? Señor, tú conoces mi corazón. Tócalo. Él es más duro, Señor. Trabaja en él. Este hombre que me diste, ¿por qué? Y ahí están los dos en su rincón, esperando a que se ponga el sol. Mi pregunta es, ¿quién es el más creyente? ¿Quién es el que está más rendido a Dios? Fernando leyó un texto que dice que Dios al humilde lo recibe, pero al soberbio lo mira de lejos. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? No esperar a que se ponga el sol. Resolver nuestras situaciones lo más pronto posible. Ser inteligentes. Ser sensibles a la voz de Dios. Ser humildes. Porque si así somos, Dios tratará con nosotros y seremos guiados por su Espíritu Santo. Dice el versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Dios no tan solo quebranta el interior de los hombres y los corazones duros, sino que también Dios rompe todas las barreras. Cuando estamos aquí en la iglesia, nuestras diferencias no importan, servimos a un solo Señor, somos un cuerpo. Aquí en la entrada no te dicen dónde trabaja, cuál es su rango de sueldo, tarjeta CAS, no piden nada de eso. Al contrario, todos somos un solo cuerpo. Por eso dice el 12, vestíos pues. O sea, si en verdad tú has nacido de nuevo y entiendes eso y estás dispuesto a morir a todas esas cosas y a todos los días ir quitando de ti esas luchas, dice, vestíos pues, fíjate, como escogidos de Dios, santos y amados. O sea, toma las vestiduras que Dios te dio. ¿Cuáles son estas? Mira, vestíos de entrañable misericordia. Nos quitamos la ira, la explosión, y nos vestimos de misericordia. Esto quiere decir un corazón compasivo. Como miramos al resto, hoy día vivimos en una sociedad donde se sensibilizan los corazones solo una vez al año. La Teletón muestra historias que sensibilizan nuestro corazón humano, pero el Espíritu Santo puede sensibilizar nuestro corazón y hacerlo compasivo una vez y para siempre, para poder ver al resto con una necesidad que tiene de Dios. Un corazón lleno de compasión. Hay hermanos que miran a los perritos de la calle y les da compasión. ¡Oh! No tener una casa más grande para adoptarlos a todos los perritos del mundo, callejeros, ¿no? Pero al marido, casi le ladran al marido. Compasión, nada. ¿Hay hombres igual? Tienen compasión por todos, pero con su esposa, nada. Fíjate lo que nos dice la Biblia. Nosotros debemos de tener un corazón compasivo. Vestíos, dice, de entrañable misericordia. También dice, vestíos de benignidad. Esto es lo opuesto a la malicia. Yo no quiero el mal para las personas, quiero el bien. También dice, vestíos de humildad, la capacidad de ver a los demás como superiores a uno mismo, pero de manera genuina. Esto no quiere decir tener una falsa actitud de bajeza. Porque hay gente que tiene una falsa actitud de bajeza que a todo le dice sí, pero su corazón es orgulloso.
No, lo que habla la Biblia es una real humildad genuina de mirar al resto como hijos de Dios. Vestidos de mansedumbre. Esto quiere decir ser tolerantes, un carácter controlado. Yo no quiero infringir daño. Yo quiero que mi familia se sienta bien. Y si en algún momento los herí, los traté mal, perdónenme. Me retracto. Soy de carne y hueso todavía. Me equivoco. Vestidos de paciencia. Y esta palabra significa longanimidad. 13. Soportándoos unos a otros. Esto quiere decir indulgentes en amor y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Wow. ¿Estás enojado con tu esposa? No te olvides, Cristo te perdonó todo. ¿Cómo debes de ser con tu esposa? Perdonador. Mira, esposa, ¿estás enojada con tu esposo? Cristo te perdonó todo. ¿Cómo debes de ser con tu esposo? Perdonadora. 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor en el vínculo perfecto, el amor genuino que fortalece nuestros corazones para despojarlos de lo que nos estorba y ayudarnos a vestirnos de lo que nos hace falta. 15. Y la paz de Dios, fíjense, el resultado. La paz de Dios gobierne, fíjense, gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hay áreas de nuestra vida que no están rendidas a Dios, sin duda. Hay actitudes, pensamientos, ideas que no vienen de Dios, sino de nuestra naturaleza, y por eso debemos de ser honestos. No tan solo son los pecados, sino que hay actitudes que tenemos, maneras que tenemos en nuestra manera de ser, que a veces también nos estorban para seguir. A veces por nuestro carácter poco rendido al Señor hay gente que malentiende nuestra manera de ser. Y eso nos estorba a seguir. Por eso muchos creen que el Evangelio es solamente ser moralmente aceptable o medianamente cristiano. De dejar vicios, dejar de fumar, de tomar, pero hago todo lo demás. No, la Biblia dice que tú debes de estar dispuesto a ser como el barro en las manos del alfarero. No es lo que tú quieres ser, es lo que Dios quiere hacer contigo. Primera de Pedro 2, búsquelo por favor. ¿Cómo obtengo eso entonces? Me tengo que ir quitando lo que está mal, porque la palabra de Dios así lo dice, para tener la paz de Dios y el amor de Dios y vivir en esta sociedad lleno de Dios, del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Dice Primera de Pedro 2:1, desechando pues. Fíjate, esta palabra otra vez significa quitándonos, desvistiéndonos, despojándonos cada día. Desechando pues, dice, toda malicia, fíjate, desear el mal, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Esta palabra detracciones significa comentarios hirientes. 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Eso significa un bebé tiene un anhelo instintivo por la leche de su madre. Va a hacer todo lo posible para conseguirla. A un bebé no se le enseña a desear leche de la mamá. Él la desea, la anhela instintivamente porque le sacia, le llena, le da vida, le da paz, le trae alegría al corazón, satisface su ser, su estómago. Por eso lloran y lloran y lloran. Y se despegan de la leche de la mamá solo cuando están saciados. Por eso dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, dice, para que por ella crezcáis para salvación. Sin duda está hablando de la palabra de Dios que es necesaria para el crecimiento espiritual. La iglesia, los cristianos debemos de anhelar la palabra de Dios. Y esto responde a la condición enfermiza de muchos creyentes que nunca han sido alimentados. Pero el creyente que ha probado la palabra de Dios va a llorar como un bebé, anhelando la palabra de Dios. Pero otros están muriendo lentamente porque no son alimentados. Por eso dice el 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O sea, quien en verdad ha conocido al Señor, anhelará conocer más de su palabra.
Para terminar, entonces, volvamos a Hebreos 12:1. ¿Hay trabajo que hacer? Muchísimo. ¿Estamos en un camino fácil? No. Si somos honestos, no es fácil ser cristiano. No es fácil. Quien te dijo que era fácil, probablemente no es cristiano. El camino de Dios es un camino de negación, de morir. Por eso dice el 12:1 de Hebreos: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, estamos parados en la carrera, en un estadio donde los que están en las gradas son hombres y mujeres que murieron por la causa del Evangelio y vivieron toda una vida postradas a los pies de Cristo. Y ahora ellos, ya después de ser competidores, ahora son espectadores. Y por medio de sus historias, hay libros hermosos, hermanos, que hablan de la historia de la iglesia, cómo hombres fueron martirizados, asesinados por la causa del Evangelio. En la historia de la iglesia, desde el tiempo de la Reforma, es impresionante lo que provocó la Reforma. Hombres y mujeres que también fueron asesinados por causa del Evangelio, los traductores de la Biblia asesinados por causa del Evangelio, sus traducciones quemadas, la Biblia escondida. Hermanos, hoy vivimos un relax cristiano y así todos nos quejamos. Por eso dice: teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Antes de morir, Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Cuando él sabía que iba a ser asesinado y muerto por la causa de Cristo, él simplemente dijo: hermanos, yo paso de ser un competidor ahora a ser un espectador. Mis palabras que les den ánimo para terminar su carrera. Anímense, dice. Animaos. Ahora nosotros debemos de correrla con perseverancia. Nuestro objetivo debe ser llegar a la meta. ¿Y cuál es la meta? Dice el 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús no es un espectador. Jesús es la meta. Jesús no está sentado en las gradas echándonos porras. No, Jesús es la meta. Nuestros ojos deben estar puestos en Jesús. Nosotros vemos la vida de los héroes de la fe, de los hermanos de la iglesia primitiva y los hermanos que murieron en la historia y los que perseveraron, muchos que ya murieron que nosotros también hemos conocido y que conocimos y que hasta el último respiro que tuvieron ellos estuvo en Cristo. Los conocimos. Ellos están en esas gradas con sus vidas dándonos ejemplo, pero Cristo es la meta. Cristo, a quien Dios perfeccionó mediante el sufrimiento, perfeccionará a sus hermanos y hermanas que han puesto su confianza en Él. Cristo es el autor y origen y perfeccionador, dice, consumador de nuestra fe. Sus palabras en nuestros corazones dará fruto para que podamos perseverar y seamos fortalecidos. Nuestra mirada puesta en Jesús es lo único que nos va a permitir, hermanos, terminar la carrera. Nuestra inspiración debe ser Cristo. Nuestro ejemplo, Cristo. Versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No debemos de mirar al lado, debemos de mirar a Cristo, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Mira, Jesús no consideraba la cruz como un gozo. Sin duda en su humanidad no era un gozo, pero él podía ver más allá del horror de la cruz. Él disfrutaba del gozo que venía después de la cruz. Por eso Jesús, dice la Biblia, que él se mantuvo en medio de las circunstancias adversas lleno de gozo. ¿Sabes por qué? Porque él no miraba lo que estaba pasando ahí. Él miraba lo que vendría. Y esa mentalidad debemos de tener todos los creyentes. Las circunstancias que vivimos, toda adversidad, falta de fe, dudas, carencias, debemos de aprender a soportarlas. Porque si Jesús, después de soportar el oprobio, morir en una cruz cruelmente, terminó su obra redentora, dice la Biblia que él se sentó a la diestra del Padre. Nosotros, dice la Biblia, estaremos con el Señor.
¿Y cuál es nuestra ganancia? De soportar y perseverar hasta el final, que un día estaremos con Cristo. Y hoy día para muchos suena una fantasía, pero les digo algo, y este día llegará, un día nos veremos allá. ¡Wow! ¿Y crees que no nos vamos a acordar? Nos vamos a abrazar allá y decir, hermano, llegamos, llegamos. ¡Wow! Tres. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Para terminar, les quiero decir que debemos de mirar con cuidado toda la vida de Jesús. Dice el escritor de Hebreos a sus lectores, considerad que él tuvo que enfrentar una vida de oposición. Comparen sus vidas con la de Jesús, dice el escritor. Jesús vino a cumplir profecías mesiánicas, pero su pueblo no creyó en él. Dice en Juan 1:11, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. En vez de ellos se encontró con incredulidad obstinada, oposición durísima, siempre le quisieron matar, sufrió odio, dice la Biblia que era experimentado en quebranto, todos le trataron mal. Vivió una vida llena de oposición. ¿Qué es tu vida comparada a la de Jesús? Entonces, si Jesús experimentó una oposición total, ¿qué nos espera a nosotros? Si la mirada del cristiano está en Jesús, Hebreos nos ministra a considerar el sufrimiento de Cristo, que Él no tan solo soportó la cruz, sino el menosprecio y el oprobio durante su ministerio. Y cuando el cristiano se da cuenta de que Jesús soportó el odio de los hombres, nosotros debemos de tomar aliento y debemos de aprender y saber que si somos honestos, aprenderemos a vivir y nuestra meta será Jesús. Hermanos, si tú miras a Jesús, tus problemas son más simples. Si tú miras a Jesús, serás capaz de continuar. Vamos a poder terminar la carrera. Siendo completamente honestos, el camino es difícil porque debemos de despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Son batallas diarias con nuestra naturaleza pecaminosa, de las cuales probablemente muchos no habían oído, pero ahora nos toca correr. Nuestra vida hoy, postrada a los pies de Cristo, toma sentido, sabiendo que debemos de quitar de nosotros todo lo que nos estorba y vestirnos del carácter de Jesús. Debemos de conocer más de su palabra, y así no tan solo nosotros podremos llegar a la meta, sino que podremos tomar de la mano a nuestras esposas, a nuestros hijos, y también decirles: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Los seres humanos somos individualistas, nos enorgullecemos de nuestros logros, pero sin duda nosotros hoy debemos de entender que no somos solo nosotros los que estamos corriendo y queremos hacerlo de la manera correcta. No nos equivoquemos. Elías también se quejó ante Dios y le dijo: Señor, ¿soy el único que quiere buscar de Dios? ¿Soy el único que te sirve, Señor? ¿Soy el único en el mundo que voy a ser salvo? ¿Qué le dijo Dios? No te equivoques, no te equivoques. 7,000 hombres no habían doblado sus rodillas ante los Baales. ¿Habían 7,000 hombres? Eso quiere decir una cantidad de personas en el mundo que amaban, honraban y anhelaban más de Dios. Hermanos, en muchas iglesias hay hombres y mujeres con un corazón honesto que quiere servir a Dios. Ese es el cuerpo de Cristo, que un día el Señor vendrá por ellos. Le invito a que se ponga de pie, por favor. Y para terminar, solo considerar 3 cosas. Primero, consideremos la incontable multitud que ha guardado la fe y que ya ha sido llevada a la gloria y terminó su vida. El escritor de Hebreos los describe como una gran nube de testigos, personas que sí llegaron a la meta, que sí fueron cristianos ejemplares, que sí vivieron la palabra de Dios. Esto quiere decir que sí se puede.
Sí se puede ser cristiano íntegro. Sí se puede ser un cristiano lleno del Espíritu Santo. Sí podemos ser cristianos fortalecidos y llenos de Dios. Imagínate si buscáramos a Dios más de lo que lo hacemos. Si diéramos un poquito más para orar, para buscar de su palabra, para dejarnos llenar por su Espíritu Santo, ¿qué clase de cristianos seríamos? ¿Te imaginas? Segundo, miremos a Jesús. Él es el autor y perfeccionador de nuestra fe. Él está con nosotros, dispuestos a ayudarnos. Por eso compartimos en la mañana el pan y el vino, no tan solo creyendo que Él murió, resucitó, sino que está con nosotros y vendrá por su iglesia. Y finalmente, mira al que está a tu lado, y tenemos un sinnúmero de personas, no tan solo aquí, sino en el mundo entero, a las cuales Dios por medio de su palabra les toca, que también están librando la buena batalla de la fe. Cada creyente, hermano, debe de correr la carrera, y cada uno tiene su propia serie de obstáculos. Todos tenemos nuestra pista propia, nuestras propias capacidades, pero sin duda nuestra meta es la misma: Jesús. Cierra sus ojos, mi hermano. Hermanos, el creyente que mira a Jesús sin distracción simplemente lo hará porque persevera y vive una vida en santidad. Y la santidad significa: yo quiero ser menos del mundo, mi humanidad y mi naturaleza pecaminosa esté bajo control del Espíritu Santo, y progresar en mi recorrido, porque en mi ruta yo solo quiero llevar una vida de santificación a Dios, de dedicar mi vida a Dios, de apartarme del mal. Nosotros hoy cargamos con nuestra cruz, pero no cargamos con la cruz que Jesús llevó. Él llevó la cruz solo, hermanos. En cambio, nosotros llevamos la nuestra mirándole a Él, mirando a Jesús. Dice la Biblia que Él está en el cielo a la diestra de Dios, y está en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Por eso nos capacitará para vivir con toda honestidad, doblando nuestras rodillas a sus pies, diciéndole: Señor, necesito de ti para persistir, para soportar, para serte fiel, para ser fiel a tu palabra. Ayúdame, Señor. Yo te invito, mi hermano, si tienes alguna diferencia con alguien, con tu esposo, tu esposa, algún problema familiar, hermano, hoy no tardes en resolverlo. No tan solo por el pensamiento de que si te puedes morir, no, hermanos, es simplemente porque quieres vivir una vida que honra a Dios, que agrade a Dios. Si tienes necesidades y en tu vida, en tu carácter, hay áreas de tu vida donde no has rendido tu vida al Señor, yo te invito a que lo hagas, hermano, con todo tu corazón. Ríndete. Si te cuesta con la ira, el enojo, las malas palabras, el maltrato, o si tienes problemas de avaricia, problemas de fornicación, de malos pensamientos, de inmoralidad, hermanos, hoy es el día de ser un cristiano honesto, absolutamente honesto con Dios, que conoce todo de nosotros, y decirle: Señor, mira, sin tu Espíritu Santo no puedo, sin la obra tuya en mi ser no puedo, Señor. Sin tu presencia en mí no puedo, Señor. No puedo, me cuesta mucho. Ayúdame, Señor. Eso te invito, que seas honesto con el Señor, ahí en tu lugar, y puedes orar a Dios. Él está aquí, hermano, sin duda, en tu corazón, escuchando y conociendo la veracidad de tus palabras. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces. Aquí estamos, Señor, hombres y mujeres con muchas carencias, Señor, faltos ante tu presencia. Nos cuesta, Señor, vivir. A veces tenemos desánimo, falta de fe, nos airamos. Pero siendo absolutamente honestos hoy, Señor, queremos reconocer que nuestra humanidad no nos hace fácil el camino. Somos débiles,